Vale, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es el análisis del discurso. Esto es más o menos así como una herramienta que les puede ayudar a poder detectar las mentiras en las parejas. Ah, mi pareja me está mintiendo. No, no, más o menos parecido, pero sí les puede ayudar en muchos aspectos, ¿no? Pero ya esta es la parte forense. El que lo quiera llevar a la parte personal, bueno, va obteniendo algunas herramientas y va manejando eso, ¿ok? Vale. El análisis del discurso empieza alrededor del año 1900, donde se empezaron a publicar trabajos pioneros del proceso psicológico en el testimonio por psicólogos reconocidos como lo son Esther, Binet y Musterberg. Porque en aquella época, pues, si existían dos personas que tuviesen la duda, que fuesen culpables de algún delito y dijeran, no, bueno, es este, es lo otro, empezaron antes, trabajaban con lo que era una ley sine qua non, donde siempre culpaban al más feo. Ay, pobrecito, sí. Es verdad, lamentablemente sí. El más feo era el que siempre lo culpaba de que tenía que haber cometido ese delito. ¿Por qué? Porque si era feo, pues tenía que tener un alma fea y todo, por supuesto, era feo, incluyendo su conducta, y decían, bueno, tú eres culpable. Más o menos así como el caso del jorobado de Notre Dame, aunque es película de Walt Disney, pues es una historia en Francia y pasaba esto. Entonces, claro, ¿dónde lo tenían a él? Aislado, claustrado, porque decían, él era feo, o sea, y cualquier cosa mala que sucediera en Francia, en París, pues era culpa de él. ¿Okay? A raíz de esto, los investigadores empezaron a trabajar sobre el análisis del discurso, del testimonio, porque decían, o sea, ya va, no nos podemos basar solamente en la apariencia física, porque resulta que no, porque a veces hasta el más bonito pues está encubriendo algo. Y empiezan a hacer estos estudios y sale la primera publicación que se realiza en el año 1957, cuando se describen los criterios del análisis de la realidad de la declaración, antes llamado SRA. Y esta técnica se fue perfeccionando y se fue perfilando y mejorando de las manos de Stiller y Cohenke en el año 1989 y posteriormente Raskin y Splin en el año 1991, para donde llegan a desarrollarse lo que actualmente se conoce con las siglas SVA, que quiere decir evaluación de la validez de la declaración. Y es la más utilizada actualmente, ¿ok? Porque esta prueba fue validada y estandarizada a nivel internacional con diferentes poblaciones y esta prueba inicialmente fue o quiso trabajarse con adultos, pero se encontró que los adultos mentían y había muchos elementos que no daban la veracidad. Y por eso esta prueba se empezó a utilizar en menores de edad, en niños, ¿ok? Dependiendo del reglamento que tenga cada país. Por ejemplo, en España y en Venezuela, esta prueba se utiliza para menores de 18 años, porque la edad donde ya la persona pasa a ser responsable de sus actos es a partir de los 18 años de edad. En otros países puede ser a los 21, ¿ok? Todo es dependiendo, pero sin embargo se utiliza solamente para analizar el discurso en menores de edad. ¿Qué contempla el SVA? Permite discernir o valorar si lo narrado por una persona en su declaración responde a una experiencia real. ¿Ok? Cuando nosotros aplicamos este cuestionario y esta validación, nosotros no estamos diciendo si el niño o la niña o el adolescente está mintiendo. No, primero porque ninguno de los profesionales que estamos evaluando a los menores estuvimos en el hecho, o sea que no podemos saber si es verdad o es mentira realmente. Entonces, simplemente lo único que podemos es orientar la investigación y decir si lo que está diciendo realmente puede ser una declaración que corresponde a una experiencia real.
o no, ¿ok? Si este testimonio puede ser validado, si es válido y consistente, porque también puede ser válido e inconsistente, como que no es válido ni consistente. Este cuestionario está estructurado en tres aspectos. Tiene una entrevista estructurada, semiestructurada, con unas preguntas abiertas en la que se le realiza al niño o al adolescente. Adicional, se utilizan la aplicación de unos criterios, que este es el CBCA, y adicional se corrobora con unos criterios de validez que son externos a la declaración. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de los criterios que se utilizan, se los voy a englobar en 5 elementos principales que debe contener un discurso, que son características generales, contenidos específicos, peculiaridades, motivación y elementos específicos de la ofensa. Ok. Cuando hablamos de características generales, por ejemplo, ayer la compañera, el colega Sol, estaba hablando sobre el abuso sexual y creo que alguien le hizo la pregunta, ajá, ¿cómo sabes o qué herramienta utilizas para poder saber si el niño o el adolescente, el menor, está mintiendo en base a un testimonio, a un relato que está diciendo de supuesto abuso sexual? Esta característica es como es la general. Que tú vienes para acá, me vienes a hablar de que, bueno, yo fui abusado sexualmente. Vamos a suponer que esto es lo principal que llega a la consulta en la evaluación. Ok, vamos con contenidos específicos. Con los niños hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, nos llega un niño de 6 años, o una niña de 6 años, nos dice, no, es que yo fui abusado sexualmente. La primera pregunta que hay que hacerle es, ¿qué es para ti abuso sexual? ¿Cómo es eso? Que abusaron sexualmente de ti. Porque a lo mejor ellos tienen un concepto aprendido de lo que puede ser un abuso sexual. O puede ser que alguien le haya dicho eso. Tú tienes que decir que tú fuiste abusado sexualmente. Entonces, en base al discurso que el niño nos está diciendo, nosotros vamos a ir guiando la información. ¿Ok? Pero hay un pequeño detalle. En el relato del testimonio, se trata o se evita, o se trata de evitar decir, hacer preguntas dirigidas. Y era una de las cosas que yo siempre planteaba a los investigadores. Yo les decía, si tú como la persona que está obteniendo, que está haciendo la recepción de la denuncia, llegas y le dices, ajá, abusaron sexualmente de ti, y es que te penetró por delante o por detrás. Ahí le estamos dando ideas al niño. Entonces, generalmente puede quedarse con lo último que le dijimos, por la parte de atrás. Entonces, sí, abusaron sexualmente de mí por atrás. Y el niño ni siquiera sabe lo que está diciendo. O en su defecto, le dice, no, es que te penetró. Y el niño te dice, sí, me penetró. Y no sabe ni siquiera qué es penetrar. Entonces, cuando los niños que son o que van por supuesto abuso sexual, porque no lo sabemos si es verdad o no es verdad, claro, si lo vemos con niños de abuso sexual con penetración, evidentemente al pasar por un examen médico forense, el médico va a determinar si hay o no una lesión física, ¿ok? Esta herramienta se suele utilizar un poco más o se hace más hincapié con los supuestos abusos sexuales que conocemos como actos lascivos, es decir, cuando no hay penetración, cuando no hay una lesión física que realmente pueda identificar que el niño o la niña o el menor haya tenido una penetración, ¿ok? O un daño que realmente sea visible. Entonces, cuando hablamos de contenidos específicos, valoramos esto. Si es, ¿qué es el abuso sexual? ¿Qué realmente me quieres decir tú? No, es que mi padrastro abusó de mí. Ajá, cuéntame ese abuso. Bueno, es que yo no me acuerdo. Ok.
¿Cuántas veces fueron? Ah, fueron todos los días. Ujú. Bueno, de todos esos días, yo necesito que tú me cuentes uno en específico. Entonces, bueno, la última vez que fue hace 2 semanas, por ejemplo, que el menor diga, hace 2 semanas, ajá, cuéntame qué pasó hace 2 semanas. Entonces va a empezar. Bueno, es que yo estaba en la casa y mi padrastro entró al cuarto, yo estaba acostado y empezó a tocarme. Entonces, cuando me empieza a tocar, yo me quedo paralizado y no digo nada porque pensé que me iba a regañar. Ah, vale. Ok. Estamos encontrando un contenido específico del abuso. ¿Ok? Él me empezó a bajar el pantalón, yo estaba quieto, yo no me movía, él empezó a tocarme. ¿Ok? Encontramos elementos específicos. Cuando encontramos peculiaridades, podemos encontrar elementos extraños, eh, elementos raros. Por ejemplo, el niño puede decir, bueno, es que cuando él me estaba tocando, él llegó y se asustó porque tocaron la puerta. Es algo extraño, es algo peculiar, algo que dentro de la escena sucede, ¿ok? Entonces, bueno, algo característico. O, por ejemplo, hubo uno que llegó y dijo, es que él estaba cansado. Y yo le digo, ¿cómo es eso cansado? Bueno, es que él respiraba. Entonces, claro, el niño no sabe que puede ser esa respiración parte de la excitación del agresor, sino que él lo identifica como que estaba cansado. ¿Ok? Es algo muy peculiar, muy particular. Adicional, dentro de ese discurso tenemos que encontrar una motivación. Nosotros, bueno, hemos recibido muchos casos de abuso sexual o de supuesto abuso sexual en adolescentes, y con los adolescentes yo siempre he sido como muy cuidadosa, ¿no? Y más con esta parte de la motivación. ¿Por qué? Porque encontramos que muchos adolescentes tienen la tendencia de obtener ganancias con esto que dicen, bien sea llamar la atención, bien sea por una rabia o por una venganza. Por ejemplo, hubo un caso de una chica de 15 años que decía que su padrastro había abusado sexualmente de ella. El padrastro estaba con ella, o sea, la había criado desde que tenía 2 años de nacida. Y en el discurso yo decía, bueno, cuéntame otra vez. No, porque él abusaba de mí todos los días y yo estaba cansada. Pero cuéntame de todos esos días, uno en específico. Bueno, él llegó y yo un día estaba en el cuarto y me agarró por el brazo, me bajó el pantalón y me penetró. Y yo, después que él terminó, yo me levanté y me vestí y salí corriendo. Bueno, vuélvemelo a contar. ¿Ok? Y así iba. Cuéntamelo otra vez, porque no se crean. El trabajo a nivel judicial y esta parte pericial, uno sabe que todas las personas que llegan a ese sitio es porque tienen un problema, o sea, nadie va porque, ay, bueno, hoy me siento mal y quiero hablar con la psicóloga forense, entonces pedí cita. No, todos sabemos que va por una situación y que, bueno, lamentablemente vamos por algo a nivel judicial. Y uno trata con los niños y con los adolescentes de que el testimonio que me estés diciendo sea consistente, y uno le da la vuelta porque uno sabe que es una población vulnerable, que pueden ser manipulados, pueden ser influenciados. Entonces, bueno, uno vuélveme a contar, vuélveme a decir, cuando ya no hay por ningún lado que uno trata como de enlazar este testimonio, uno dice, no, esto no me da consistencia por ningún lado. Uno aplica toda la escala de validez, absolutamente todo. Y bueno, yo elaboro el informe y coloco que el testimonio de esta adolescente no es consistente ni es válido. Entonces, que por lo tanto, bueno, se sugiere ir a tratamiento psicológico para descartar la realidad de los hechos. ¿Ok? Pues a la semana de yo haber enviado el informe al Ministerio Público, me llama la fiscal y me dice,
licenciada, mire, pero usted me acaba de enviar este informe y usted me está colocando que no es consistente el testimonio, pero esta chica llegó llorando y arrastrándose en la oficina, ella estaba súper mal. Y yo le dije, ¿ella en ese momento vio al padrastro? Sí, claro. ¿Y el padrastro estuvo detenido o ha estado detenido? Sí, ya tiene 45 días detenido. Yo le dije, bueno, eso es sentimiento de culpa. Me imagino que en esa detención pues este señor ha perdido peso, se ve súper demacrado y bueno, ella lo vio, le dio una crisis, por supuesto, pero es en base al sentimiento de culpa. No, no, claro que no, usted tiene que volver a realizar el informe. Yo se lo voy a volver a mandar. Yo, bueno, mándela. Si usted dice, mándela otra vez. Bueno, eso fue, no sé, un jueves y el lunes, la chica no fue, fue el martes. Y vuelvo yo otra vez. Mamita, ¿qué pasó? Cuéntame. Es que hubo cosas que no entendí. Vuélvame a contar qué fue lo que pasó. Bueno, la niña hizo un silencio de estos de 1 minuto que parecían como 10 horas. Y yo esperando, bueno, a ver qué pasa. Y ella empezó a llorar y me dice, todo lo que dije es mentira. Es que yo no sabía que mi papá iba a estar preso porque ella le decía papá a su padrastro. O sea, no, no es que había una diferencia, ¿no? Y bueno, yo lo dije porque es que yo tenía un novio y él me prohibió que tuviese el novio y entonces yo me molesté. Ah, vale, ¿ok? Eso puede pasar, eso es una motivación. Recordemos que como adolescentes, los chicos no tienen esa previsión de ver el futuro y, por supuesto, ellos lo que necesitan son respuestas inmediatas. Necesitan es automáticamente que satisfacer su necesidad de forma inmediata. Y entonces, claro, ella no visualizó lo que iba a conllevar las consecuencias de decirle a su madre que su padrastro había abusado sexualmente, sino que ella simplemente, bueno, yo digo que esto, que mi papá hizo esto y yo pues ya me lo quito de encima y así yo tengo mi novio y hago lo que me da la gana. Entonces, hay que estar muy pendiente con esta parte de la motivación. ¿Qué genera esta motivación en la persona para poder decir eso? También se ve mucho en los casos donde están divorcios y estos divorcios son súper complicados y bueno, lamentablemente los adultos involucran a los niños y aquí pues empezamos a ver madres que dicen que sí, que el papá tocó al niño o tocó a la niña, que cuando lo estaba bañando, que estaba en el baño y entonces bueno, por eso es que uno valora no solo lo que te está diciendo, sino todo el contexto en el que está el niño, en el menor en el que se encuentra y que lleva a decir esto. ¿Ok? Adicional, pues encontramos los elementos específicos de la ofensa. ¿Ok? Estos elementos específicos son característicos en algunos casos donde el menor puede plantear una situación, por ejemplo, hubo una niña que ella decía, es que cuando él abusaba de mí, él me decía, chúpamelo, chúpamelo. Y entonces hacía la expresión, el gesto, y es algo como, ok, hubo otra que decía que mientras él abusaba de ella, él le decía, di que eres mía, di que eres mi mujer. ¿Ok? Entonces son elementos muy específicos de la ofensa. O sea, mientras que se está realizando el abuso sexual, presenta esto. ¿Ok? ¿Cuáles son los mitos y las creencias que tenemos con respecto a los testimonios de supuesto abuso sexual en menores? Parte de lo que ayer comentaba Sol, creo que decía algo como que decía algún testimonio muy específico y lo repetía varias veces, creo que fue, o no sé en qué otra cosa estoy metida en la cabeza, pero tengo eso, como eso de haberlo escuchado. Cuando nosotros hablamos de que el relato es estilo script, es un relato estilo manual, no, manual no es, como esto que utilizan los actores, guión, esa es la palabra. Es estilo guión, o sea, algo que yo me memorizo y lo repito 500 veces. Y 500 veces es lo mismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
cuando creemos que el niño dice, bueno, es que mi papá abusó sexualmente de mí. Me dijo, lo hizo la primera vez, yo tenía 15 años y fue el día de mi cumpleaños. Y empezó a tocarme, me metió en el cuarto. Ajá. Resulta que vemos un fenómeno, que eso creo que sí lo habló solo ayer, sobre la revictimización con los niños. Porque cuando ya llega al experto, en este caso el psicólogo, el niño primero ya dio la declaración con función. Cuando digo niños, quiero generalizar. Niños, niñas, adolescentes. O sea, quiero no decir niños y niñas y adolescentes, no. Generalizo, ¿ok? O sea, niño que sea un menor. Cuando ya lo han repetido tantas veces, lo repitieron a los investigadores, a quien le toma la denuncia. Se lo dicen en primera instancia a alguno de los padres, mamá, papá o a ambos en su defecto. Luego ellos van y lo llevan a denunciar. Se lo dice al que le toma la denuncia. El que se lo toma la denuncia le vuelve a decir, bueno, repítemelo ahora para yo escribirlo. De ahí pasa a el juicio o la audiencia preliminar. En caso de Venezuela, bueno, díselo delante del juez, del fiscal y del abogado. Vuélvelo a repetir. Va al médico forense para ver si tiene alguna lesión física. Se lo dice el médico forense. Y ya cuando llega a nosotros, ya ha pasado por 6, 7, 8 personas, ya no sabemos ni por cuántas personas. Entonces, ya el menor suele decirlo. Sí, bueno, porque yo un día cuando estaba en mi casa, mi papá llegó y me hizo esto y esto y esto. Entonces, ya, aunque lo diga de forma de guión, no quiere decir que sea mentira, ¿ok? Hay que tomar en cuenta eso. Por cuántas veces lo ha dicho, cómo lleva el proceso según su rasgo de personalidad, sus mecanismos de defensa que tiene el niño en ese transcurso, dependiendo del tipo de abuso, si fue una agresión violenta o no, ¿ok? Entonces, el hecho de que sea estilo guión, estilo script, no quiere decir que sea mentira. Tampoco quiere decir que sea verdad, pero hay que manejarlo con delicadeza. Otra de las cosas son, por ejemplo, palabras no acorde a su edad. Hay que tomar en cuenta la educación y el nivel educativo que tienen los niños y los menores, dependiendo de la edad, cuando van a hablar sobre el supuesto abuso. Porque, por ejemplo, una niña de 8 años me dice, no, es que fue abusada sexualmente de mi papá. Ajá, y dime qué es eso, abuso sexual. Bueno, es que él tocó mis partes íntimas. Ajá, ¿cuáles son tus partes íntimas? Bueno, aquí la parte de adelante y se señala. Ajá, ¿y de dónde tú escuchaste esa palabra abuso sexual? Bueno, es que en la escuela fueron unas personas y nos explicaron lo que era abuso sexual. ¿Ok? Entonces, ok. Pero en el discurso encontramos, bueno, que la niña sabe leer, que tiene un coeficiente intelectual promedio acorde a su edad. Entonces, bueno, podemos identificar. Pero si encontramos un niño que de repente a los 10, 11 años no ha estudiado, no tiene ningún nivel de escolaridad, tiene un lenguaje un poco por debajo del nivel esperado para su edad, y encontramos que nos dice, es que mi papá abusó sexualmente de mí. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, no sé, eso, pues, que a uno le toca ahí, o entonces, claro, el hecho de que a veces los niños nos digan palabras no acorde a su edad no quiere decir que sea mentira, ¿ok? Entonces hay que estar pendiente. Hay otro de los factores que se ven, que es el aplanamiento afectivo, lo que va muy, muy ligado con lo que es el relato estilo script. ¿Por qué? Porque el hecho de el niño repetir varias veces lo mismo, ya llega un punto en que no muestra ningún tipo de emoción, ¿ok? O en su defecto, si el menor presenta algún tipo de alteración. Por ejemplo, hubo un caso de una chica de 14 años que había sido violada, pero violada por ambas partes, tanto por la parte genital de adelante y la parte anal. O sea, la muchacha, cuando llega a los funcionarios a que le tomaran la denuncia, ella estaba normal. O sea, ella dice, bueno, yo vengo para acá porque un vecino que yo conocía, yo le pedí el favor que me llevara a mi casa en su carro porque tenía un taxi, y
él pues me llevó, fue a un escampado, un terreno y abusó de mí toda la noche. Incluso me botó el teléfono y entonces ya yo no tengo dinero para comprarme el teléfono. Y claro, esta muchacha se centraba mucho en el discurso, pero era del teléfono, no hablaba tanto del abuso sexual. Cuando le envían a él, bueno, ahí la tuvieron 4 o 5 horas porque no le creían, porque decían, bueno, pues te violaron, no estás llorando, estás reclamando un teléfono. Como que no les convencía mucho, aparte que a nivel socioeconómico era de recursos escasos esta chiquita y pues nada, o sea, estaba normal vestida, pero no le querían hacer mucho caso, no sé con qué funcionario se tocó. El caso es que cuando al final alguien, después de 4 horas que la tuvieron ahí, se compadece y dice, bueno, vamos a enviarla al médico forense que la revise y ahí vemos si agarramos la denuncia o no. Cuando le llevan al médico forense, pues se encontró que tenía un daño gravísimo donde la penetración le unió el ano con la vagina y adicional le creó un prolapso de segundo grado y por supuesto, bueno, la chiquita por dentro estaba toda destrozada, que lamentablemente, consecuencia a largo plazo, a lo mejor no podría o no va a poder quedar embarazada nunca. ¿Qué pasa? Cuando me la envían a mí, empiezo a hacer la valoración y efectivamente la menor tenía un retraso mental leve, ¿ok? No tenía estudios, no tenía escolaridad y pues tenía este retraso, ¿ok? El coeficiente intelectual con retraso mental. Y claro, ella su necesidad principal era el teléfono, el celular, porque si no, no podía comunicarse con su padre ni con su hermano. Aparte que su papá presentaba unas deficiencias cardíacas y bueno, estaban súper complicados con todo. Y ella dijo, bueno, nada, pues me preocupa el teléfono porque ya yo ahora no tengo dinero para poderme comprar un teléfono. Entonces yo necesito mi teléfono. Y esa era su preocupación. Ella no pensaba en las secuelas que tenía a nivel físico. ¿Ok? Entonces el hecho de no llorar no quiere decir que sea mentira lo que está diciendo. Ok, el otro es errores en la memoria. Cuando a veces los niños o en el discurso suelen decir, es que no me acuerdo. ¿No les ha pasado a veces que ustedes dicen, ay, te iba a decir algo, pero se me olvidó? Ay, es mentira. Ah, es mentira, lo que me ibas a decir era mentira. Entonces uno cree o asume de que como se te olvidó, pues es mentira. No. El hecho de que a veces los menores reconozcan que algo se le olvidó, no quiere decir que sea mentira. O cuando tienen también la memoria muy marcada. Por ejemplo, cuando una chica dice, no, es que él me violó el 20 de agosto. Yo le digo, ajá, ¿y cómo tú sabes que te violó el 20 de agosto? Bueno, es que ese día era mi cumpleaños. Entonces, encontramos de que a veces el hecho de tener una memoria muy marcada no quiere decir que sea mentira lo que estás diciendo o que lo que estás diciendo te lo hayas aprendido, sino que realmente algo te afectó. Y o si no, dices, mira, es que no me acuerdo, en ese momento yo sé que de repente abrí los ojos y lo tenía encima y yo intentaba quitármelo, pero él me golpeó y de repente no me acuerdo, sino que me recuerdo ya es cuando estaba en la puerta, ok. Entonces, el hecho de que a veces acepten que no tienen ese recuerdo, no quiere decir que sea mentira, ok. Y otra de las cosas es, por ejemplo, la inclusión de elementos bizarros, elementos extraños, estas cosas que uno dice, no sé, no me parece, no me cuadra mucho lo que está planteando. Pues no quiere decir que sea mentira. Por ejemplo, hubo una chica con un retraso mental leve también, ella decía que su abusador le metió una bolsa por debajo, por la vagina. Más o menos asocian que es esta bolsa, es un preservativo. ¿Ok? Entonces, claro, pero ella no tenía en su lenguaje esta palabra. Entonces, como no sabía explicar qué era esa bolsa, pues cuando buscamos un preservativo, se lo mostramos y sí, efectivamente era eso. Pero ella le decía, era una bolsa, ¿no? Porque él me metió, fue como una bolsa. ¿Ok? Entonces, eso es algo extraño. Hubo otra chica, esta ya una adulta, aunque este cuestionario, el SVA, es basado, como les comenté al inicio,
En menores solamente es utilizado para menores de edad. Sin embargo, en algunas cositas del discurso se pueden llevar estos 5 elementos. Y en este caso, aunque uno no lo plasma en el informe, porque por supuesto no puedes colocar que utilizaste una prueba que está normalizada y estandarizada para menores, en adultos evidentemente, pero uno con la experiencia pues va agarrando un poquitico de cada cosa. Y esta chica, una de las cosas que llamó la atención es que ella en el pleno abuso sexual, ella logra forcejear con el abusador, sale corriendo y ella por una de las calles que pasa encuentra como una vitrina, algo así, que donde se reflejaba su cuerpo. Y era, o sea, hacía como un espejo. Y ella se ve y dice, ay, es que me veo bonita, así de que estoy desnuda, me están violando. Y cayó en cuenta y salió corriendo, ¿ok? Entonces, aunque sea algo extraño, no quiere decir que sea mentira, ¿sí? Bien, yo les traje aquí 2 casitos que les voy a leer, creo que sí, todavía tengo tiempo. Les voy a leer para que vayan uniendo estos 5 elementos, ¿ok? Ajá, este primer caso es el de un niño que yo se los voy a ir leyendo y ustedes van a ir viendo si el testimonio es consistente o no, para ver si ya nos ponemos un poquito expertos. Ajá, este es un niño de entre 10 y 12 años, no recuerdo ahí la edad exacta, pero más o menos es en esa edad, o sea que él tenía un lenguaje más o menos acorde, un promedio normal, ¿ok? Y él se presenta por una denuncia de supuesto abuso sexual. Y él dice esto. Bueno, porque un señor llamado Alexis abusó de mí. Él trabaja allá en una quinta. Él me fue a llevar y que a buscar una caña de azúcar, ¿okay? Esta rama así. Y yo me vine corriendo porque tenía miedo que mi mamá me viera, porque a ella no le gusta que yo vaya para allá porque él tiene como 36 perros. Como a los 2 días, él me dijo que si quería buscar más caña y yo le dije que sí. Entonces nosotros nos sentamos por allá a comernos las cañas. Él me empezó a bajar los pantalones y empezó a penetrarme. Me empezó a meter el pipiricho y me lo enterró horrible. Yo quería gritar, pero él me tenía la mano en la boca. Yo le quería morder en la mano, pero no podía. Y él mismo hace el gesto de que intentaba morderlo, pero no podía. Yo me quería ir, pero empezó a llamar a los perros y los perros estaban alrededor mío. Él botó una broma blanca en el piso y me chorreó atrás. Él quería que yo me comiera esa broma blanca. Yo le dije que no, que le iba a decir a mi mamá. Él me destapó la boca ahí, pero me tenía las manos agarradas atrás. Él me dijo que si le decía a mi mamá, me iba a denunciar. Porque una vez yo me metí con un vecino a agarrar flores para mi abuelo que se había muerto y él nos vio. Yo iba llorando. Entonces me lavé la cara y me fui corriendo para mi casa. Él me dijo que no me lo iba a volver a hacer y yo le creí. Como a los 4 días volvió a pasar, pero esa vez me puso a que le agarrara el pipí con la boca. Yo no quería, pero a juro, o sea, como que lo obligó. Ese día no pasó más porque yo iba a tareas dirigidas. Eso fue como en febrero. En mayo le dije a mi mamá porque ella me compró un teléfono y no sé cómo consiguió mi número y empezó a molestarme. Me escribía, hola bebé. Yo supe que era él porque yo le agarré su teléfono y tenía guardado mi número. Yo me la paso hablando con él en casa de mi abuela, chalequeando. Una vez estaba hablando con mi vecino y escuché cuando él le dijo si quería buscar caña para su casa. Yo pensé que también se lo iba a llevar a él. Después que yo le dije a mi mamá que él había abusado de mí, él no nos habla ni a mí, ni a mi mamá, ni a mí. ¿Ok? En este caso, ¿qué creen ustedes? Piensen ahí un poquito, como bueno, no podemos tener un feedback, entonces nada, tengo que hacer el monólogo yo sola. Pero bueno, piensen más o menos en ese caso. Les voy a engranar los 5 elementos. ¿Consideran que este caso puede ser consistente? ¿Consideran que es válido? Vamos a ir desglosando, ¿ok? Ténganlo ahí. Los que digan que sí, bien, piénsenlo. Los que digan que no, igual, ¿por qué no? ¿Ok? Entonces vamos a ver.